Bienvenidos a un nuevo video sobre el emocionante y extraño mundo del coleccionismo de cartas Pokémon. Ya sea que quieras empezar en este hobby o ya tengas años dentro de él, este video te servirá para reducir la cantidad de errores que puedes cometer al conseguir las cartas más buscadas de cada temporada. Y es que en la actualidad, aunque ya hayan pasado los momentos más oscuros del hype en las cartas de Pokémon, allá por el lejano 2020 y 2021, todavía podemos ver los rezagos de lo que fue esa fiebre del oro Pokémon hecho de cartón. Si formas parte de grupos de coleccionismo por WhatsApp o Facebook, será mucho más evidente. Por poner uno de muchos ejemplos, hace poco salió una promoción de Voilà en México, una marca de pastelillos dulces que incluye dentro de sus empaques una carta en una bolsita con otra tarjeta que la identifica como parte de la promo de Voilà. Estas cartas no tienen nada especial más allá del cartón que las relaciona a esta promoción, a diferencia de otras cartas promocionales que incluyen un logo de la marca con la que Pokémon hizo alianza, o de otras creadas exclusivamente para la promoción. Pero ¿por qué esta promo de Voilà es un buen ejemplo para comenzar el video? Pues porque son cartas bulk, o también conocidas como cartas de relleno, cartas comunes que abundan y que solo llegan a valer centavos, o a veces nada. El punto es que esta promo deja ver que aún anda muy fuerte la fiebre por el oro de cartón Pokémon. Hay quienes buscan cómo revender las cartas a precios especulativos para hacerse no rico, pero sí sacarle algún dinerillo extra. No ha sido muy diferente a los casos del 2020 o 2021, en que se veían videos en las redes sociales de gringos entrando a tiendas para saquear o comprar a lo desesperados grandes cantidades de paquetes de cartas Pokémon, o incluso arrasar con todas las cajitas felices que incluían una promo de McDonald's, algo que también pasaba mucho en Latinoamérica y sigue pasando. Los conocidos scalpers, término con el que se conoce a todos los que como buitres arrasan con todo producto Pokémon nuevo que sale para después revenderlo por mucho más del valor oficial. Eso originó naturalmente que fuera muy difícil coleccionar cartas de Pokémon como lo fuera hace ya muchos años, ya que se convirtió también en un negocio, algo muy especulativo. Amigos, ya dejen de saquear las tienditas del barrio, por favor. Llevarse todos estos pastelitos y verlo como una oportunidad de negocio no es una buena idea. Déjenlo a los que solo quieren coleccionar, ya que no son cartas de valor y el único que se va a enriquecer con esta promo es esta marca. Y así como el caso de Voilà, hay muchos más ejemplos que me animan a dejar este video como una guía para todo coleccionista de cartas Pokémon. Sin ir más lejos, la imagen del valor que perdió esta carta, el Pikachu VMAX Rainbow, refleja muy bien mi experiencia personal en los últimos años. Si no quieres ser víctima del hype o de las malas decisiones por falta de información, quédate a ver este video donde te mostraré todos los errores que tuve o he visto cometer en este hobby. Los principales temas que debes conocer para coleccionar como todo un maestro los clasifico de la siguiente manera: los influencers, poketubers, la inversión versus el coleccionismo, el scalping o acaparamiento especulativo, la sobreimpresión de cartas modernas, lo moderno versus vintage, las cartas viejitas, las cartas gradeadas, el famoso cartón dentro del plástico, las cartas promocionales, y por último, el idioma importa y muchísimo. Comencemos con los influencers o poketubers. Probablemente ya conozcas a muchos de ellos, como Leonhard, Pokérep. Y es que la existencia de estos influencers que se dedican a crear contenido sobre Pokémon y en específico el coleccionismo de cartas ya hubo desde hace varios años. Pero ¿qué sucede cuando combinas a un influencer que no tiene una audiencia de nicho, sino que va más dirigido hacia la gran masa? Con millones de seguidores en todo el mundo, es polémico y se caracteriza por ver una oportunidad de negocio en todo lo que toca, más un evento único como lo fue la pandemia en el 2020. Y es que la pandemia trajo muchas consecuencias a nuestro día a día actual, pero ¿cómo se relaciona también con las cartas de Pokémon, el mercado bursátil, o sea, el mercado de valores, y la fiebre por las criptomonedas? Para entender cómo se relacionan, antes debo explicarles ¿qué es un evento de Cisne Negro? Es algo único y repetible, es un evento transformador y a la pandemia se le puede considerar un evento de Cisne Negro porque alteró la realidad que conocíamos, llevándonos a adoptar nuevos paradigmas sociales y también económicos. Por poner un ejemplo, la creación y adopción del Internet se considera como un evento de Cisne Negro en la historia.
Regresando a Pokémon, la pandemia dejó a mucha gente sin oportunidades para generar ingresos, a otros con mucho tiempo libre y a los más afortunados con algo de dinero brindado por el gobierno, en específico el gobierno de EU, Estados Unidos, como un bono para la estimulación de la economía y así evitar una crisis aún mayor. Spoiler, termina mal. Y aquí es donde mucha gente que nunca había entrado al mercado de acciones o de las criptomonedas empieza a hacer uso de estos recursos y el tiempo libre que tenían para apostar con la especulación. No es casualidad que tanto las criptomonedas como el mercado de acciones al comienzo de la pandemia se hundieran, pero al poco tiempo comenzaran un hype nunca antes visto desde finales de la década de los 90 para quienes estén familiarizados con la crisis.com en la bolsa. Pero te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver esto con las cartas de Pokémon? Ahí es donde entra el detonante de Logan Paul, este influencer de mucho alcance que llevó el tema de las cartas de Pokémon a la conversación masiva y ya no solo a los creadores de contenido más especializados. Solo piénsalo un poco, un contexto donde todo el mundo está buscando el siguiente Bitcoin o el recurso que los pueda hacer millonarios de 0 a 100 en poco tiempo. La verdad es que durante algunos meses de la pandemia este discurso podía volverse completamente real. Lo que hacía Logan Paul era una total locura nunca antes vista, empezar a recolectar cajas de la primera edición del base set de Pokémon, acaparar lo más que podía para a través de tácticas totalmente especulativas inflar el precio de nuestro preciado cartón a cifras astronómicas. No tardamos mucho en ver que otros influencers fuera del círculo de Poketubers genuinos comenzaran a replicar esta cacería por el oro Pokémon. Fue un efecto de rebote en masa desde pequeños creadores de contenido hasta los más grandes del rubro del entretenimiento en todos los idiomas. No pasaría mucho tiempo también para que la fiebre llegara a los medios y comenzáramos a ver titulares como este que vemos en pantalla: ganan hasta 6 cifras vendiendo cartas de Pokémon, o convierten las cartas de Pokémon en un ingreso de 6 cifras. Eventualmente eso disparó el interés por especuladores de a pie, gente que solo estaba interesada en sacarle dinero a la reventa de todas estas cartas, ya no solo hacia lo vintage, sino también con todo lo moderno, todo lo que recién estaba saliendo para ese momento. Solo imaginen lo loco que tuvo que ser en aquel entonces como una caja de cartas que podías conseguir en eBay por $60,000 en el 2018, que igual ya era un precio bastante alto. En el 2020 Logan Paul la compró por $200,000 y el resto es historia. Ahora te toca conocer la diferencia entre los inversionistas y coleccionistas. Al haber llevado el interés de las cartas de Pokémon al mainstream y vincularlo a cifras astronómicas de dinero, lo que se comenzaba a ver era una lucha por hacerse con algún producto de Pokémon, de las cartas, el que fuera, con tal de guardarlo por un tiempo para luego sacarle alguna rentabilidad. Y es a partir de ahí que podemos diferenciar a dos tipos de perfiles interesados en el hobby de las cartas de Pokémon: los inversionistas, que tal como los traders más agresivos de Wall Street especulan con acciones o criptomonedas para sacarles rentabilidad, apostando a que el precio suba o baje, se meten de lleno en la acumulación de productos de Pokémon, dañando para siempre al otro tipo de perfil, al coleccionista, que solo estaba interesado en completar su colección de cartas favorita y que ahora ya no podría hacerlo de manera sencilla porque los precios estaban súper inflados para ese momento. Muchos de nosotros volvimos al hobby durante la pandemia y otros decidieron iniciarse, en algunos casos por los motivos equivocados, el vil y cochino dinero. Yo tuve mi primer acercamiento al coleccionismo de cartas Pokémon por allá del lejano 2004. Mi primer set fue el Leaf Green o verde hoja y por algunos meses llegué a participar en algunos eventos como torneos, pero no era algo que recibiera mucho apoyo, que tuviera muchos adeptos en ese momento. Actualmente también es algo un poco underground todo el tema de los torneos y demás. Era algo muy de nicho, pero también costoso. Ya para ese momento todo el tema de cartas Pokémon también costaba algo de dinero. No cualquiera podía juntar cartas o armarse mazos para competir o jugar con los amigos. A mí no me duró mucho ya que no tenía dinero y terminé vendiendo todas las cartas que logré juntar para comprarme otras cosas que necesitaba más en ese momento. Así que me retiré, aunque siempre estuvo esa semilla de querer regresar,
pero siempre era el tema económico lo que me detenía. Así que como yo, de seguro muchos fuimos adolescentes sin recursos o familia con dinero, que esa es un poco la realidad también. En ese entonces solo quien tuviera dinero podía estar en el hobby siendo niño o adolescente. Por lo que no es de extrañar que ya en pleno 2020, siendo adultos que trabajan con dinero para sus propios gustos, nos volcáramos de lleno al hobby, sobre todo con el hype que se estaba generando. Si hasta mi vecino, que en su vida había visto un Pikachu, ya estaba comprando booster boxes, acumulando producto de Pokémon, ¿y por qué yo, que era fan de la franquicia, me iba a detener si hasta mi vecino lo estaba haciendo? Además de que tenía una historia inconclusa con todo el tema del coleccionismo de cartas, volví, lo hice, pero ¿a qué precio? Y es aquí donde tenemos que hablar sobre este acaparamiento especulativo, o también conocido como el scalping. Todo este revuelo causado por Logan Paul comenzó el mes de octubre en el 2020, y para ponerle una cereza a la tormenta perfecta, el mes siguiente salió el infame, para mí, desde mi punto de vista infame, set de Vivid Voltage al mercado. Fue durante este mes y los que le siguieron que tanto yo como otros, entre coleccionistas e inversionistas, entre comillas, agotábamos este producto en todas sus formas: Elite Trainer Boxes, Booster Boxes, etc. Y es que era algo costoso de mantener. Para mí fue algo muy costoso de mantener como hobby. Pero ahí fue cuando cometí uno de mis más grandes errores: pensar que también podría verlo como una inversión a largo plazo. Y es que, ¿por qué no verlo de esa forma si ahora todos querían productos del TCG, del Trading Card Game de Pokémon? Y ya se había demostrado que, como el vino, los años solo podían mejorar nuestro querido cartón. Este añejamiento de cartas de Pokémon ya era una realidad, y Logan Paul junto a otros como Pokérep o Leonhardt ya lo estaban demostrando. Todo el cartón que guardaban, todas las cajas que guardaban durante años de haber coleccionado, ya les estaban rindiendo frutos a ellos. Así que no lo dudé y empecé también a hacer lo que muchos: acumular productos como las Elite Trainer Boxes, Booster Boxes. Y este fue mi gran error. Y también lo fue decidir abrir todo mi producto sellado. No me pude contener, lamentablemente. Viendo tantos videos en YouTube de gente que sacaba el Pikachu VMAX Rainbow, el santo grial de este set valorado en casi $300, suelto, sin gradear, pensé que si lo sacaba e intentaba venderlo, podría recuperar mi inversión para luego seguir comprando más cartas de Pokémon. Pero grande fue la sorpresa que me llevé al descubrir que era una carta demasiado complicada de sacar. Básicamente era una lotería. Recuerdo que abrí 10 booster boxes de Vivid Voltage, 4 ETBs, Elite Trainer Boxes, durante algo de un mes y medio, solo para darme cuenta de que el único Pikachu VMAX que logré sacar era el normal, o sea, no el Rainbow, que vale muchísimo menos. Y aún abriendo tanto producto de este set, me faltaron varias cartas para completarlo. Hasta el día de hoy sigue incompleto en mi folder. Y pues nada, no me desanimé y pensé que igual de todas las cartas sueltas que había logrado sacar, en el futuro estas podrían crecer mucho en valor. Otro gran error. Uno puede aprender mucho sobre conceptos de economía solo con las cartas de Pokémon. Y es que ahora ya se podría considerar todo un mercado en el que puedes ver la cotización en tiempo real, consultando algunas páginas de referencia como TCG Player, Pokémon TCG Guru o Price Charting. Aún si no estás familiarizado con el concepto de la inflación, no es complicado entender que cuando hay demasiada cantidad de un objeto o recurso, este va perdiendo valor a medida que transcurre el tiempo, porque es muy fácil conseguirlo. Caso contrario a cuando hay poca oferta, escaso recurso, y este es algo muy buscado, lo que hace que su valor se incremente también en el tiempo. Sucede lo mismo con la moneda de un país, por ejemplo, el dólar, que a mayor impresión de billetes, mayor inflación, ya que el valor que representaba originalmente esta moneda se va reduciendo por la cantidad que hay en circulación. Ahora piensa en una obra de arte. Por ejemplo, la Mona Lisa. Es una obra única, no hay otra igual. Y si estuviera en una subasta y la compra Logan Paul por, digamos, $1 millón,
valor totalmente inventado ya que la Mona Lisa está valuada en 870 millones de dólares, él se vuelve el dueño de la oferta y puede poner el precio que quiera. La otra parte sería la demanda, es decir, quienes estén también interesados en tener la Mona Lisa. Mientras haya demanda, Logan Paul podría poner un precio mayor y venderla por mucho más del precio original que pagó. Y así empezaría un nuevo ciclo de revalorización de la Mona Lisa hasta que no quede nadie en la Tierra que pueda pagar el precio fijado por el último propietario de esta obra, de Leonardo da Vinci. Entonces, ¿dónde crees que se ubican las cartas de Vivid Voltage en esta situación? ¿En la de una posible inflación o la de una revalorización inminente? La pandemia causó que muchos recursos en diferentes industrias se vieran limitados por el corte de la cadena de suministros de manera momentánea. Pokémon Company no podía lidiar con la demanda artificial que se generó por las cartas de Pokémon, ya que no estaban preparados para una situación tan rara y única como lo fue la pandemia, más todo el hype ocasionado por Logan Paul y los creadores de contenido. Así que por algunos meses, todo lo relacionado a las cartas de Pokémon más nuevas, como Vivid Voltage, Shining Fates, Battle Styles, fue una total pesadilla para los coleccionistas de corazón reales, y un sueño fugaz para los revendedores que podían cobrar lo que quisieran por productos que les costaron una tercera o cuarta parte de lo que estaban pidiendo. Fue la época dorada de los proveedores de cartas, ya que se importaban muchos cases, muchas cajas con mucho producto de Pokémon, y para el público de a pie era muy difícil conseguir este producto suelto por toda esta acumulación que se estaba dando del lado de los revendedores. Pero ya cuando las cadenas de suministro se fueron restableciendo, además de las acciones que tomó la Pokémon Company para tratar de reducir el problema de los scalpers acumuladores, todas las cartas de las expansiones más recientes tocarían el suelo en su valor, convirtiéndose ahora sí en algo más fácil de conseguir, es decir, había demasiada oferta pero ya no tanta demanda. Es cuando empieza la era de la sobreimpresión de cartas, saturando el mercado de los sets más recientes e incluso algunos un poco pasados de la era Sun and Moon. Una grandiosa jugada del lado de Pokémon Company que también debió haberles llenado los bolsillos de dinero de las maneras más absurdas que te puedas imaginar, pero fue un duro golpe para todos los inversionistas en producto moderno. Y así fue como vi mis cartas de Vivid Voltage perder un 80% de su valor en menos de un año. Pero a pesar de todo, la fiebre por tener productos de Pokémon no se detendría con algunas de las expansiones más populares, como pasó con Evolving Skies por sus artes alternos, los Evolutions, el Rayquaza VMAX, el Umbreon Max, que llegó a rondar los $500 aprox. Y ahora que ya estás familiarizado con los conceptos de oferta y demanda, nos toca hablar del siguiente error que podrías cometer, y uno con el que he tropezado muchísimo. Piensa en esto, hasta antes del 2020, el coleccionismo de cartas de Pokémon todavía estaba limitado a quienes realmente se interesaban por el hobby. Pokémon Company imprimía sus cartas, pero no a la escala planetaria de hoy en día, con la variedad de subproductos que existen o todos los artes alternativos que tenemos hoy en día. Quienes compraban las cartas de Pokémon no tenían tanto esta noción de algún día me voy a jubilar vendiendo mi colección, por lo que tampoco se tratarían estas cartas como si fueran una pieza de museo, muy bien cuidada y resguardada. Así que la cantidad de productos de cartas de Pokémon en perfectas condiciones o en cantidades abundantes no se iban a encontrar muy fácil, y mientras más vieja la expansión, peor, lo que equivale a poca oferta. Y por el contrario, mientras más nueva la expansión, habría más oferta, aunque la demanda en este caso sería moderada. Pero ya luego de todo lo que comentamos, con lo que ocasionó la pandemia, influencers y los disque inversionistas, no podríamos decir que hay expansiones en el futuro que sean difíciles de conseguir. El mercado va a estar muy saturado de todas las cartas o productos sellados que se guardó la gente en estos últimos años. Por lo que si te consideras un inversionista o coleccionista inversionista, el consejo que te puedo dar es que te enfoques en buscar producto vintage,
o al menos anterior al 2016, que fue el año del 20 aniversario de Pokémon, donde salió la expansión XY Evolutions, que disparó el interés por todo lo coleccionable de Pokémon en aquellos tiempos, pero nada comparable a lo que pasó en el 2020 con la pandemia. Ese set de XY Evolutions también fue sobreimpreso y muy buscado por todos los especuladores también, por lo que existe mucho producto sellado guardado todavía en sótanos, armarios, esperando a la jubilación de muchos. Hay muchas cartas de expansiones vintage o no tan vintage que puedes conseguir a precios más económicos que las de cartas modernas, y estas ya no se imprimirán nunca más, su tiempo ya pasó. Tal vez encuentres algunas en buenas condiciones o regular condición y podrás estar más seguro de que su valor en el tiempo al menos no disminuirá. Algo que me tomó tiempo darme cuenta, pero que me ha llevado a poder tomar mejores decisiones sobre lo que puedo coleccionar y lo que puedo ver como una colección inversión a futuro. Y llegó el turno de hablar de las cartas gradeadas. Las cartas gradeadas, ¿una bendición o maldición? Yo podría resumirlo como una bendición para las cartas viejitas y una maldición para todo lo moderno. Relacionado directamente a la inflación por sobreimpresión de los sets más nuevos. Hay muchas opiniones al respecto de si una carta debería valer más por estar gradeada o no. La realidad es que el mercado actual sí les da un valor superior. Por lo general es el doble de la carta suelta, aunque también hay casos mucho más extremos donde puede llegar a valer X4 el valor de la carta suelta o recién salida del sobre. Todo el tema del gradeo de cartas y el interés que despertó en los más ambiciosos se puede ligar a los poketubers influencers que han repetido en sus videos los posibles precios que podrían alcanzar las cartas de grado 10. En muchas aperturas de Logan Paul, PokéRep o casos más cercanos al español como el Rubius, se pudo ver que usaban los precios de PSA 10 para afirmar a los gritos el precio que tendrían las cartas que sacaban en sus aperturas. Gran error, ya que solo generó una cadena de desinformación al respecto. Yo también fui víctima de esto, por considerar las cartas de manera general con valores tan altos. Solo por volver al ejemplo del Pikachu VMAX Rainbow de Vivid Voltage, esta carta de manera raw, o sea suelta, la podías conseguir por unos $300 a $500 aproximadamente en su tiempo, allá en el 2020, pero en grado 10 de PSA subía su valor a más de $1,000. Hoy la puedes conseguir por $120 y $300 aprox respectivamente, en modo raw, o sea suelto, y en su modo gradeado de PSA 10, con una pérdida del 70% del valor si la comparas con los precios de la pandemia. Y pues uno podría pensar que teniendo una carta así podrías mandarla a gradear, solo que estaríamos omitiendo algo muy importante. Estamos en Latinoamérica y todo este tema del gradeo de cartas es algo muy norteamericano, muy estadounidense, por lo que no es algo accesible de este lado para pensarlo como una posible ganancia el mandar a gradear una carta que te salga en algún sobre. Y aunque ya existan servicios de gradeo de este lado del continente, no es lo mismo en términos de valor simbólico. Pero, ¿qué es en sí el mandar a gradear una carta? Las principales empresas en Estados Unidos de larga tradición en la certificación de coleccionables son PSA, Beckett y CGC. El fuerte de estas empresas siempre fueron las tarjetas deportivas, de béisbol, otros deportes o cómics, como es el caso de CGC. Pero también han estado certificando productos de otras franquicias famosas, entre ellas las cartas de Pokémon. Para entrar más en contexto, en el 2017 al programa que conocemos aquí en Latinoamérica como El Precio de la Historia llegó Gary, de King Pokémon, otro personaje al que le debemos el hype ocasionado, ya que también tuvo colaboración con Logan Paul en algunas de sus transacciones más costosas. En el programa mostró su colección de Charizard base set de primera edición, entre otros, todos gradeados por PSA y Beckett, pidiendo por la colección $500,000, colección que llegó a tener un valor aproximado unos años después, por todo lo que ya conocemos, de $5 billones.
Esta aparición le dio una mayor vitrina algunos años antes de los eventos de la pandemia a las cartas de Pokémon Vintage, en específico Charizard, pero también a la idea del valor extra por el gradeo, la certificación de las cartas. ¿Y cómo es este proceso de hacer gradear una carta? Pues consiste, luego de realizar el pago online en alguna de estas empresas, enviarlo por correo bajo ciertas especificaciones de empaque, dependiendo de la empresa, y pasado un tiempo recibirías por correo las cartas con el grado otorgado a cada una de tus tarjetas, lo cual para muchos siempre es una sorpresa porque no siempre es lo que te esperas. Puedes obtener un grado más bajo de lo que pensabas. Todo depende de los parámetros de cada una de las empresas de gradeo. Uno puede pensar que la carta está en excelente condición, pero dependiendo de lo que definan estas empresas como el grado 10, el grado 9, 8, etc., estas pueden rondar entre el 7 y el 10 cuando están en buenas condiciones. Existen más grados hacia abajo, pero para todo el rollo del valor más alto podríamos considerar un 9 y 10 como los más importantes. Pues no es muy diferente una carta suelta a una carta de un grado 7 u 8, en el caso de las cartas más modernas, cuando recién han salido del sobre, en el precio del mercado que podríamos encontrar online. Hay excepciones para los casos de cartas más antiguas. Un grado 5 puede costar más que una carta suelta, aunque las condiciones sean similares solo por el hecho de estar certificada. Por todo lo dicho, también se generó una fuerte demanda por las cartas de Pokémon que tuvieran algún gradeo, tanto así que saturó los servicios de estas empresas y llevó a que tuvieran los mayores ingresos de toda su historia. Pero al saturar el servicio, lo único que daba a notar es que pronto el mercado iba a estar inundado también de todas estas cartas en su plástico con un número o grado, generándose así una futura oferta excesiva de graded cards, que ya la podemos ver, no estamos tan lejos de esa realidad. Y el futuro de las cartas gradeadas va a estar inundado también de todo lo que esté saliendo ahora en el 2023 o las del año pasado, 2022. Solo por poner un ejemplo personal de las cartas gradeadas que llegué a comprar por ahí del 2020 a 2021, ¿qué creen que le pasó al valor de estas cartas vintage en PSA 10? El valor no decayó mucho y en algunos otros casos aumenta. No específicamente en este caso, pero sí en otras cartas promocionales japonesas o vintage en inglés que también conseguí gradeadas. Y ahora en el caso de estas cartas de Vivid Voltage compradas también al mismo tiempo que las vintage que vimos anteriormente. Es una diferencia impresionante. La explicación ya te la sabes, es sencilla. Las primeras cartas son viejas, ya su era pasó, son únicas en el tiempo, no hay más impresiones de estas cartas. En cambio, las de Vivid Voltage, tal vez hasta el día de hoy Pokémon Company siga imprimiendo este set para poder copar bastante el mercado y seguir empujando la reducción del valor del precio de estas cartas, ocasionado por los scalpers. Claro que hay muchas dando vueltas en el mercado de las cartas vintage, pero siempre la cantidad será la misma, incluso menor. En su momento no había esa necesidad tan urgente de hacer gradear las cartas. Imagínate en 1998, 99, 2000, 2001. Uno no estaba pensando en, voy a mandar a gradear mis cartas. Así que lo que podríamos encontrar ahora son las gradeadas hace ya varios años, no muchas, y las de años recientes que fueron por alguna adquisición de producto sellado para conseguir estas cartas antiguas pero como nuevas, aunque ya tengan más de 25 años. Por eso el valor no ha cambiado tanto y a futuro es muy posible de que aumente. Del otro lado tenemos cartas que fueron motivo de un hype que solo duró meses, fueron sobreimpresas y son muy fáciles de conseguir. Además de que se mandaron a gradear en cantidades absurdas. El mercado siempre va a tener mucha oferta de este tipo de cartas. Aléjense de este tipo de cartas. Si estás tentado a gradear tus cartas, pregúntate antes el por qué lo haces. ¿Es como una inversión? Si son cartas modernas, no lo hagas. ¿Es como coleccionismo? Hazlo siempre y cuando estés dispuesto a pagar todo lo que implique en costos el hacerlo. Hay opciones como mantenerlas
en cases magnéticos para que las pongas a la vista sin preocuparte por su preservación, siempre y cuando antes las tengas en una mica o slip, o simplemente meterlas a una mica rígida, los famosos top loaders, pero también previamente haber puesto la carta en un slip o en una mica ligera. Y el binder folder tampoco falla. Y por favor ten en cuenta que el valor del mercado de cartas gradeadas solo es una referencia de las marcas estadounidenses, PSA, Beckett y CGC. Si mandas a gradear una carta a empresas que recién se crearon hace pocos años en LATAM, no es lo mismo. El mercado paga el valor psicológico de las empresas ya nombradas, el peso de la tradición, el prestigio. Piénsatelo 2 veces antes de hacerlo si lo ves como una inversión, ya que tu mercado objetivo se reduce muchísimo. No va a haber gente de Estados Unidos o de Europa queriendo comprarte cartas gradeadas en una empresa que no conocen. Y si es por mero gusto de verlas gradeadas, trata de conseguirlas a través de una empresa que tenga buenas referencias. Y no muy lejos de todo el tema de las cartas gradeadas, también está otro error que cometí tratando de hacerme con las mejores cartas, pues son las que se llaman promo o promocionales. Si eres nuevo en esto, las cartas promocionales son todas aquellas que pueden salir separadas de la expansión principal en un subproducto, como lo pueden ser este tipo de cajas, las que se lanzan por algún motivo especial, por ejemplo el lanzamiento de una película, las que se lanzan en promociones de McDonald's u otras marcas, o también las de Voilà. Aunque sobre esta promo tengo mis reservas, pues no llevan un símbolo grabado en la carta, no te indican que forman parte de la promoción de manera explícita, son cartas recopiladas de otros sets, son cartas de relleno. Pues si le hubieran puesto quizá un loguito en la imagen de la carta o en alguna de las esquinas, algún distintivo, sí podríamos considerarlas al mismo nivel que unas cartas de McDonald's. Las cartas que también acompañan algunas de las Elite Trainer Boxes son promocionales. Y por último, las que se lanzan para conmemorar algún evento particular, sobre todo del lado japonés, ya que es de allí donde se lanzan las cartas promocionales más interesantes del mercado. El error más básico que puedes cometer es pensar que todas las cartas promo pueden llegar a ser valiosas. Las cartas más básicas en ese sentido son las que vienen en las Elite Trainer Boxes, pues son las más abundantes que podrías encontrar. Debes tratarlas como lo que son, cartas promo muy comunes. Luego le siguen las promo de un pre-lanzamiento o de staff. Aquí la recomendación es la misma que con las vintage y modernas. No puedes pensar que una carta moderna de este tipo pueda alcanzar un valor demasiado alto en el futuro. Las promo como las de McDonald's son interesantes, pero tampoco muy difíciles de conseguir. Donde más pude equivocarme fue con las cartas en inglés, que tuvieron algún tipo de difusión del lado de los influencers y que también se inflaron mucho en precio con la idea del gradeo. Un ejemplo de esto es el Special Delivery Pikachu, una carta que solo podías conseguir comprando a través de la nueva web del Pokémon Center en Canadá, pero que también era posible conseguir para el público residente de Estados Unidos. El método era simple: agregar compras por un valor aprox de $20 en el sitio, realizar la compra y automáticamente se añadía la carta promo a tu carrito de compras. Por el método de obtención y que solo estaba disponible para 2 países, podríamos decir que sí era una verdadera carta promo con algo de dificultad para el resto del mundo, por lo que el valor sí podría llegar a ser algo elevado con los años. El problema no era ese, sino lo inflado que podría llegar a ser el valor cuando se gradearan estas cartas durante los primeros meses de su salida. Y así lo fue. Llegué a pagar un sobreprecio por todo el hype alrededor de esta carta, aun cuando realmente no me interesaba tenerla, porque en su momento parecía una buena oportunidad de tener algo que fácilmente subiría su valor. Hoy en día el valor aprox en PSA 10 gradeada se redujo a la mitad de lo que era, y el valor suelto, pero aún en su bolsita, también se ha reducido en un 50%. Pero si de promo se trata, no existe nada mejor que las cartas japonesas. De las promos que pude conseguir, el valor no ha cambiado tanto,
En su momento logré conseguir 3 cartas de la colección Munch, que se lanzó en el 2018 para conmemorar la exhibición de la obra de Edvard Munch, El Grito, en el Museo de Arte Metropolitano de Tokio. Muchas marcas colaboraron con el museo para difundir la exhibición y una de estas fue Pokémon, creando una colección de 5 cartas exclusivas que fueron distribuidas en los Pokémon Center de Japón. Cada una costaba aproximadamente unos 4 a 5 dólares de aquel entonces, pero hoy en día encuentras un Pikachu Munch en unos 400 a 500 dólares suelto y no tan en buenas condiciones. Me ha tocado verlos incluso hasta con agujeros en la carta en esos precios. Un PSA 10 gradeado lo encontrarías por arriba de los 2,000 dólares. De las que logré obtener en el 2021 por un precio de 369 dólares, sueltas, no gradeadas, están Rowlet, Eevee y Psyduck. Hoy en día las podrías conseguir por 450 dólares. Casos similares me sucedieron con cartas promo japonesas, donde muy al contrario de las promos en inglés, el valor o se mantuvo o se incrementó un poco. Solo debes tener en cuenta que las cartas promo japonesas más valiosas siempre serán las que tienen algún grado de dificultad para conseguirse, ya sea por el precio inicial o por el método. Un ejemplo de promo fácil de conseguir y que no tendrá mucho valor en el tiempo es el del Pikachu promo de Scarlet Violet, que venía con la preorden del juego japonés cuando se lanzó, lo que hace ya que haya una gran cantidad en rotación. Piensa en los millones de juegos vendidos de esta manera. Lo opuesto sería el Pikachu promo de Sword and Shield del Precious Collector Box, ya que es un producto caro y por ende con una barrera de obtención más alta. Los casos más notables de cartas promocionales japonesas son las Munch, las de la colaboración con Mario Bros. Y de las más recientes, la de la colaboración con el correo postal de Japón, que consiste en 2 cartas, Pikachu y Cramorant, que también incrementó su valor de 175 dólares a casi 400 dólares actualmente. Para concluir con el punto de las cartas promocionales, si estás pensando en adquirir alguna y tu intención no es solo coleccionarlas, aplica la ley de la oferta y la demanda al momento de elegir. Lo más valioso no va a ser lo que encuentres en inglés o español, a menos que sea vintage, sino en japonés, después de evaluar su grado de dificultad. Y el último punto que me ha dado muchos aprendizajes en todo este tiempo es que el idioma importa, y muchísimo. Un error que también te puede hacer perder dinero y paciencia es no entender las diferencias del mercado existente, de la demanda para los diferentes idiomas que hay. No es lo mismo una carta en alemán que una en portugués, tampoco en español que una en inglés. Dejaremos de lado todo lo japonés, ya que es un mercado con características muy propias, y nos enfocaremos en el inglés y español, donde las cartas son exactamente las mismas, solo que con diferentes idiomas. Mi experiencia me ha dejado un ejemplo del que casi no pude recuperarme. Cuando salté al hobby de vuelta en el 2020 con todo el hype, había mucha actividad en los grupos de Facebook o WhatsApp donde estaba como participante, pues siempre se mostraban personas interesadas en vender su colección guardada por años. Con todo este boom que se generó, fue el momento ideal para ellos en el que podían empezar a buscar cambiar sus colecciones por algo de dinero, en algunos casos por mucho dinero. Fue así que llegué a encontrar a alguien interesado en vender su base set más su jungle set completo. Para este momento no tenía claras las diferencias entre primera edición, Shadowless, Unlimited, que vendrían a ser diferentes ediciones de un mismo set, por lo que el valor no sería el mismo entre todas ellas. Solo la primera edición sería la de mayor valor. A esto le tendría que sumar que también las cartas no estaban en inglés, que era el idioma que reinaba en todo el contenido hecho por influencers en aquel entonces. Así que todas las referencias de precio estaban basadas en la demanda del mercado estadounidense. Gran error. Yo lo vi como una gran oportunidad, además de que eran cartas que siempre quise tener. No lo dudé y las compré sin poner muchos peros, y resultó que fueron cartas en italiano. Cartas que se veían exactamente igual a las más valiosas, pero que, por ejemplo, el Charizard en su ataque principal decía Turbo Foco en lugar de Fire Spin o Giro Fuego. Y logré tener a las cartas más buscadas del base set, Charizard, Venusaur, Blastoise,
pero con el tiempo descubrí que no valían lo mismo en el mercado. No había demanda, nadie quería mis cartas en italiano. Solamente alguien en Italia podría estar interesado. Cuando intenté después venderlas por eBay para tratar de recuperar algo de lo que me costaron, fue algo complicado, pero logré vender no todas de los 2 sets, sino las 3 cartas principales del base set. Y no es sorpresa esperar esto, lo logré vender a alguien en Italia. Lo hice recuperando la mitad del invertido, pero aún me quedan el resto de cartas. Si intentara venderlas ahora, podría quizá recuperar el coste original que me costaron a mí, pero es algo que requiere de dedicación de tiempo y esfuerzo que considero por ahora no vale lo que podría recuperarles. Eso sin sumar los costes de envío que también tendría que pagar. Esta anécdota, aunque sea un caso más específico que el español, igual aplica para este mercado. Pongamos el ejemplo de un Umbreon VMAX español versus uno en inglés. Si tú quieres vender la carta, el valor de referencia que usarías es el de alguna página de Estados Unidos como TCG Player. El precio lo determina el mercado que consume a través de estas páginas, o sea, el de Estados Unidos, al que le importa una carta en inglés. Una vez que ya tienes el precio de referencia, puedes intentar venderlo de manera local, en grupos de Facebook o por WhatsApp, o también por plataformas como Mercado Libre o tal vez eBay. Si tu carta está en inglés, puedes venderlo tanto en el mercado local como al resto del mundo, en especial a Estados Unidos. Si tu carta está en español, la demanda solo estaría en el mercado local o en demás países de habla hispana. Y algo que se suele decir mucho es que no existe una referencia de precio local exacta, ya que todo siempre depende de quién quiera la carta, o sea la demanda, y de si estaría dispuesto a pagar el mismo precio que una referencia que originariamente es de Estados Unidos. Algo que también se suele hacer es reducir el valor un 25 a 50% sobre el precio de referencia en inglés, para poder venderlas con mayor facilidad en español. Algo que podríamos considerar como una regla no escrita, ya que cada quien pone el precio que quiera. No hay que perder de vista que el poder adquisitivo de Latinoamérica no es el mismo que el de Estados Unidos o un país europeo. Por ende, todo el tema de precios no es muy fácil adaptarlo a una realidad totalmente diferente como esta. Hazte la pregunta, ¿para qué quieres cartas de Pokémon? ¿Las quieres coleccionar realmente o estás pensando en que son una inversión? Dependiendo de lo que respondas, es el idioma de cartas que deberías obtener. Y ya para finalizar el video, me gustaría decir que coleccionar cartas de Pokémon no es para cualquiera, ya que depende de la intención que haya detrás. Ya la época de querer jubilarse con cartas de Pokémon se acabó en el 2020 y parte del 2021. Todo lo que se haga a partir de ahí es muy arriesgado. Para un verdadero coleccionista ya no es tan grande el dolor de cabeza, pero aún sigue habiendo casos de precios muy inflados en algunos productos o cartas. Si eres de los que acumula productos sellados, también hazte la pregunta, ¿cuánto producto es lo que estoy acumulando? Porque no es lo mismo tener 2 o 3 cajitas de Elite Trainer Box y que en 10 años solo aumenten un 10 a 20% de su valor, algo que definitivamente no te va a volver millonario, que haber acumulado 10 cases de 10 Elite Trainer Boxes cada una, que tampoco te va a hacer millonario, pero al menos ya es algo un poco más interesante. Recuerda, si tú lo tienes así, ¿qué te hace pensar que no hay 10,000 o 100,000 personas más haciendo lo mismo? Ley de oferta y demanda. Aún estás a tiempo de buscar lo vintage o lo promocional. Solo mantente alejado de las cartas gradeadas siempre que puedas. Ya sabes que no todo lo que esté en el plástico con una calificación de 9 o 10 va a valer algo o mucho en el futuro. Y para tu lado coleccionista más puro, esa parte inocente que aún puede quedar dentro de nosotros, busca lo que más te guste, guárdalo bien y disfruta del hobby. Que no eres un trader de Wall Street, sino alguien al que le gustan las cartas de Pokémon por lo que son. Eso es todo por hoy. Nos vemos en otro video. Chao.